Vamos a tratar un tema muy interesante, un tema relacionado con las ciencias agrícolas, un tema publicado por Alex Risley, en la página de la BBC de Londres. El tema se refiere a las plantas zombies, es decir, plantas zombies, o plantas que resucitan, ¿verdad? Hay toda una temática al respecto sobre este tipo de organismos vivos, de vegetales. Las plantas que resucitan o plantas zombies se caracterizan por ser plantas con una resistencia feroz a la sequía, ¿verdad? Que se dice regresan de entre los muertos, porque después de dadas por muertas en periodos de sequía, vuelven a resucitar cuando llueve. Bien, para proteger los cultivos del aumento de las sequías, los científicos están buscando los genes de un pequeño grupo de plantas que pueden sobrevivir meses de sequía y luego regenerarse en cuestión de horas. Así está el asunto, ¿verdad? Según esto, cuando Jill Farran era niña allá y crecía en Sudáfrica, por la década de los 70, en los años de 1970, notó cada vez que varias plantas a su alrededor aparentemente regresaban de entre los muertos, ¿verdad? Es decir, resucitaban, pues. Estas plantas, según ella aprendió más tarde, se dio cuenta que estas plantas pueden sobrevivir 6 meses o más sin agua. 6 meses o más sin agua. Sus hojas se vuelven marrones y quebradizas al tacto, pero si se les da agua, volverán a reverdecer en cuestión de horas. En un día regresan a su antiguo estado y pueden continuar realizando fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis, que es una propiedad exclusiva de las plantas, realización de fotosíntesis, ¿verdad? Si bien esa habilidad que se podía comparar con la historia de Lázaro, ¿verdad? Cuando resucita de entre los muertos, ¿verdad? Es común esta habilidad, se ha detectado entre musgos, helechos y otras plantas que no florecen. Pero estas plantas de resurrección o plantas que resucitan pertenecen a las angiospermas o plantas con flores. El grupo incluye todos los árboles en flor y los cultivos frutales y portadores de semillas, ¿verdad? Muy distinto a helechos y a los musgos, ¿verdad? Que ya se identificó esa propiedad en esos organismos como musgos y helechos, pero en las angiospermas no se había detectado. Sin embargo, estas plantas que se mencionan aquí, que se detectaron, pertenecen a las angiospermas, es decir, plantas que dan flor y fruto, y por lo tanto semillas, se reproducen a través de semillas. Pero de las 352.000 especies conocidas de plantas con flores, esa es la cantidad actual que se conoce, solo 240 son plantas de resurrección o plantas que resucitan o plantas zombies, ¿verdad?
de 352.000 especies conocidas. 240 tienen esa propiedad de resucitar. Esparcidos por esta rama del árbol de la vida, a menudo no están relacionadas, ya que cada una se ha desarrollado independientemente la capacidad de vivir sin agua. ¿Sí? Es decir, que aunque no estén las especies relacionadas, independientemente cada una ha tomado su camino y ha obtenido esa capacidad de sobrevivir a la sequía, ¿verdad? Encontradas principalmente creciendo en las laderas rocosas o suelos de grava en Sudáfrica, Australia y América del Sur. Las tácticas utilizadas para este truco parecido a un zombie son sorprendentemente similares, casi como si se pudiera recuperar un kit de herramientas ancestrales de lo más profundo de su ADN para lidiar con el problema de la sequía. Farran, ahora profesor de tolerancia a la desecación en la Universidad de Ciudad del Cabo, ha estado estudiando estas plantas inusuales durante más de 3 décadas. Junto con varios investigadores, ella cree que los poderes de resistencia a la sequía que se encuentran en sus genes, en los genes de las plantas, ¿verdad?, puede ser la clave para adaptar la agricultura a un futuro de cambio climático. Que las plantas sobrevivan durante meses sin agua puede parecer ciencia ficción. De hecho, la gran mayoría de las plantas mueren cuando experimentan una pérdida de agua del 10 al 30%. Pero estas plantas que resucitan, estas plantas zombies, pueden tolerar más del 95% de pérdida de agua. Es decir, que regresan a la vida después de estar prácticamente secas, ¿verdad? Como se dice, totalmente secas, y pueden volver a resucitar, pueden volver a la vida. Pero no es solo la capacidad de sobrevivir a la sequía lo que importa para estas especies, dice Carlos Messina, que es un científico de maíz, dedicado al maíz en la Universidad de Florida. También es la forma en que las plantas de resurrección vuelven a crecer después de la sequía. Las plantas de maíz para sobrevivir después de la sequía, dice, pero cuando se rehidratan no vuelven a la misma arquitectura de hojas que tenían antes, y el flujo de CO2 y agua se estropea. Por lo tanto, la sequía compromete su crecimiento mucho después de que hayan regresado las lluvias. ¿Sí? Es decir, que no se garantizan su buen desarrollo en el caso de las plantas de maíz, ¿verdad?, a pesar de que algunas tienen esa característica de poder prácticamente resucitar. Pero las plantas que resucitan parecen volver a la forma que tenían antes de la sequía. Esa es la característica de estas plantas zombies, ¿verdad?, que se le llaman. Tal parece que no les afecta para nada, se rehidratan y vuelven a tener lo mismo como si no hubiera pasado la sequía, ¿verdad? Es decir, no se avistan daños ni alteración en su constitución física y química, ¿verdad?, ni biológica. Dice, si podemos crear maíz que haga eso, sería fantástico, porque podemos recuperar esa productividad. Las plantas de resurrección han desarrollado esta habilidad esencial al reemplazar el agua que desaparece con azúcares como la sacarosa, convirtiendo el interior de sus células en una sustancia viscosa similar al vidrio, que ralentiza cualquier reacción química. Ralentiza, que dice que la hace más lenta cualquier reacción química, ¿verdad?, conocida como vitrificación. ¿Verdad? La misma táctica es utilizada por animales tolerantes a la desecación, como los tardígrados, también conocidos como osos de agua,
y los huevos de camarones de la especie Artemia, ¿verdad? Sufre un proceso de vitrificación. A medida que se convierte en vidrio, estas plantas también construyen su maquinaria fotosintética. También desconstruyen, la palabra es desconstruir, es decir, desarman, ¿verdad?, su maquinaria fotosintética, puesto que ya no la necesitan, ¿verdad? En primer lugar, los cloroplastos, que son las fábricas por donde inicia la fotosíntesis, desconectando su principal fuente de alimento a medida que pasan a un estado de latencia para mantener unido su ensamblaje de proteínas y membranas celulares. Secretan un conjunto de proteínas protectoras conocidas como chaperonas, ya que guían a la célula en tiempos peligrosos. ¿Verdad? Además de tener su función fotosintética, secretan proteínas que las protegen, ¿verdad? La forma en que conservan su tejido es todo un milagro, dice Farran, medidor, quien estudia estas plantas, ¿verdad? La fascinante capacidad de las plantas de resurrección para sobrevivir intactas, sin agua, durante meses, tiene un atractivo obvio en un mundo que ve una creciente desertificación y una sequía cada vez más errática. Si estos mismos rasgos pudieran usarse en cultivos diferentes, podrían ayudar a mantener la producción de alimentos en áreas que se están secando. Pero alterar los genomas de los organismos sigue siendo controvertido en muchas partes del mundo. También es temprano para esta investigación, es muy pronto para llevar a cabo este tipo de investigación, aunque se ha demostrado que los genes de las plantas de resurrección o plantas que resucitan mejoran la tolerancia a la sequía en algunos cultivos alimentarios. ¿Verdad? Bien, una vez que emerge el primer brote verde, se pierde esta tolerancia a la desecación. Es decir, cuando se vuelven a rehidratar, ¿verdad? Después de un periodo de sequía, se seca la planta, vuelve a llover y se vuelven a rehidratar, ¿verdad? Entonces, una vez que emerge el primer brote, se pierde esta tolerancia a la desecación, que se intercambia por un crecimiento más rápido, un alto rendimiento y frutas o semillas más nutritivas, ¿verdad? Producto, al parecer, del estrés sufrido por la falta de agua. Bien, es un rasgo que exacerbó la Revolución Verde, el auge de la agricultura en el siglo XX, que introdujo variedades de cultivos de alto rendimiento cultivadas en condiciones óptimas de agua, suelo y sol. Condiciones óptimas, ¿verdad?, proporcionándole todo lo necesario. O sea que no le faltaba agua ni le faltaba sol y los suelos bien nutridos, ¿verdad? Mientras tanto, aunque la sequía siempre ha sido un problema para los agricultores, el aumento de las temperaturas globales debido a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero las está empeorando mucho. O sea, se están empeorando las sequías, ¿verdad? Especialmente en el Mediterráneo y el oeste de América del Norte. Se estima que la sequía, los incendios forestales y el calor han costado alrededor de 16.6 mil millones de dólares, ¿verdad? O prácticamente 13.000 millones de euros en pérdidas de cultivos solo en los Estados Unidos en 2023. Según algunos modelos climáticos para 2100, gran parte de las tierras agrícolas en África subsahariana y América del Sur no serán aptas para la producción de alimentos. Una gran proporción se volverán estériles debido a la sequía. Sí, esa es una problemática que se predice, se avecina, ¿verdad? La agricultura solo será posible en Canadá y Siberia, dice Hein Hilgers, que es un científico jubilado de semillas con sede en los Países Bajos, ¿verdad?, ya por Holanda.
Dice, son estas regiones del norte del planeta, no los trópicos, las que tendrán que alimentar al mundo. Esa es la visión o la conclusión de Heinz Hilhorst, ¿verdad? Que debido al cambio climático, la agricultura mudará prácticamente para ser productiva a los polos, ¿verdad? ¿Sí? Siberia, Canadá, pues prácticamente los polos. La situación es tan grave, argumenta Farran, que incluso los cambios más radicales en la agricultura ahora deben considerarse. Simplemente no vamos a conseguir suficiente comida, dice ella. Así que tenemos que volvernos increíblemente inventivos. Las plantas de cultivo más comunes como trigo, maíz y la soya ya se han vuelto más resistentes a la escasez de agua a través de reproducción selectiva. ¿Sí? Elegir plantas con mayor profundidad de raíces les ayuda a encontrar reservas de agua más profundas. Por ejemplo, elegir aquellas que florecen más rápido ayuda a producir semillas en una temporada de crecimiento más corta. Pero los fenómenos meteorológicos extremos no solo se están volviendo más comunes, sino que se están volviendo más impredecibles. El caos es el marcador del cambio climático, dice Timothy George, científico de suelos en el Instituto James Hutton en Escocia. Simplemente hay mucha más variabilidad. Los periodos sin agua que ocurren inesperadamente, conocidos como sequías repentinas, se están volviendo más comunes, al igual que las sequías que ocurren durante los meses del año. Una vez garantizadas las lluvias y las condiciones templadas, ¿verdad? Esto significa que evitar la sequía puede dejar de ser posible. Es por eso que Farran y otros científicos están investigando si pueden encontrar alguna manera de recrear, ¿verdad?, la notable tolerancia a la desecación de las plantas zombies, de las plantas que resucitan, de las plantas de resurrección, en los cultivos alimentarios ordinarios. Es decir, trasladar estas características a otros tipos de cultivos, ¿verdad? Durante mucho tiempo se pensó que introducir tales talentos en el arroz, el maíz y el trigo requería el uso de modificaciones genéticas, transgénicas pues, introduciendo ADN en su genoma de parientes lejanos en el reino vegetal. Los genes involucrados en la tolerancia a la desecación aislarían e insertarían en cultivos sensibles a la sequía. Se aislarían y se insertarían en cultivos sensibles a la sequía, ¿verdad? Una tarea que se ha simplificado con el reciente auge de las tecnologías de edición, ¿verdad?, de genes. ¿Sí? Es decir, esa era una idea que se ha estado formulando durante mucho tiempo, ¿verdad?, pensando en obtener transgénicos, ¿verdad?, modificar los genes de los cultivos, de los cereales, de los cultivos normales para la alimentación humana a través de transferir los genes de las plantas zombies para provocar una mayor resistencia a la sequía, ¿verdad? Así como el microbioma es un tema candente en la salud humana, el microbioma de la raíz o rizósfera está ganando gran interés en la ciencia agrícola. La tolerancia a la sequía podría no estar solo en las hojas y los tallos, sino también en las raíces. Aquí es donde podría haber potencial, dicen, ¿no?, para grupos como plantas de resurrección u otras especies extremas. Dice George, si hay un elemento microbiano en su capacidad para hacer frente al estrés extremo, entonces es posible que pueda transferirlo a un sistema de cultivo mucho más fácilmente que, por ejemplo, los componentes genéticos, ¿verdad? ¿Sí? Implica mayor tecnología, mayor gasto. La técnica
de manejo de genes, ¿verdad? De transferencia de genes para formar transgénicos, ¿sí? Que ¿cómo se dice? La hibridación, ¿verdad? Que la mezcla, ¿no? En el campo de esas características entre plantas, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que Farran está tratando de hacer junto con sus colegas. Sandri Tebele y Rose Marx han comenzado a mapear el microbioma de Microphthalmus flabellifolia, una especie que es única, incluso entre las plantas de resurrección, creciendo en suelos de grava en Sudáfrica. Puede crecer hasta 50 centímetros más o menos, y se parece más a un arbusto que a un parche solitario de hierba. Incluso con tal complejidad y tamaño puede sobrevivir durante 9 meses o más sin agua. 9 meses. La Microphthalmus flabellifolia, ¿verdad? La primera encuesta de los investigadores sobre la rizósfera, es decir, sobre la raíz de M. flabellifolia, publicada en 2024, reveló más de 900 grupos bacterianos y fúngicos únicos. El comienzo de lo que podría convertirse en un probiótico tolerante a la sequía, que puede usarse para otras plantas, es decir, pudiera inocularse a la raíz, ¿verdad? Mediante el método de inoculación, que es más sencillo y menos complejo que la transferencia de genes, ¿verdad? Que hay que hacer en el laboratorio y producir semilla, ¿verdad? Aquí, en el proceso de siembra, pues agregar estos microorganismos, ¿verdad? Bacterias y hongos. Sobre el terreno, sin embargo, el trabajo de Farran sobre el test, lo que puede ser más, dice su trabajo que tiene sobre una planta que se identifica como té. Ella asegura que esto puede ser un poco más auspicioso, más probable, ¿verdad? Ya que el té es un cereal naturalmente libre de gluten, o sea, de manera natural no produce gluten. Se cultiva desde hace miles de años en Etiopía. Su tolerancia a la escasez de agua ha llevado durante mucho tiempo a que sea elogiado como un cultivo potencial más sostenible y resistente al clima que otros, ¿verdad? Pero Farran está interesada en esta especie por razones ligeramente diferentes. El té es el único cultivo que tiene una planta de resurrección como pariente cercano. Eragrostis nindensis es su pariente, que tiene esa propiedad de ser zombie y resucitar. Una hierba, hasta hierba de 50 centímetros que crece en las laderas rocosas del sur de África. Aprender cómo difieren estas plantas en su respuesta a la sequía podría revelar qué genes se han perdido o desactivado. Y si esto puede reinsertarse nuevamente en té, en el pariente, ¿verdad? Una modificación genética que tendría más posibilidades de tener éxito dada su cercanía que se tiene con té. Este sería una acción con más probabilidad de éxito, ¿verdad? Por ser parientes cercanos, ¿verdad? Pero pues, como se dice, es un estudio que está muy reciente o en pañales, ¿verdad? Por otro lado, parece que la protección contra la luz solar es una de las principales diferencias entre los dos. El nindensi produce antioxidantes dentro de sus hojas y una capa de antocianinas, esencialmente una versión vegetal de crema solar en sus superficies externas. Té no tiene esa habilidad, aunque es su pariente, ¿verdad? Es un equilibrio delicado para que el nindensi logre. La luz solar es esencial. Sí, es un equilibrio delicado para que el nindensi se pueda lograr, ¿verdad? Se pueda concretizar el experimento, ¿verdad? Ya que la luz solar es esencial para que crezca una planta llena de agua, pero durante la sequía puede ser letal, lo que lleva a una fotosíntesis descontrolada.
la producción de especies reactivas de oxígeno y daños por la radiación ultravioleta. Sin embargo, para que test tenga esta opción, podría permitirle sobrevivir a la sequía más severa y crecer otro día. ¿Sí? Si se lograra que test adquiriera esa particularidad de su pariente, pues obvio, se haría más resistente, ¿verdad? Podría sobrevivir a sequías y resucitar, ¿verdad? Entonces, las diminutas semillas de test molidas para hacer harina para pan y para panqueques, ¿verdad? Podría ser la clave para una agricultura más sostenible, así como el maíz, el arroz y el trigo se cultivaron para obtener mayores rendimientos a expensas de la resiliencia en la Revolución Verde del siglo XX. Tales cultivos agregarían resiliencia, ¿verdad? Incluso a costa de un rendimiento ligeramente menor, pero habría cultivo. Pueden tener un bajo rendimiento, pero el agricultor que los cultivase de subsistencia tendrían cosecha, ¿verdad? Así como el caso de los maíces criollos, que algunos son resistentes a la sequía, ¿sí? Y a pesar de los problemas de falta de lluvia, pues cosechan, aunque sea una cosecha muy raquítica, pero al final de cuentas la planta produce algo, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería un cultivo de subsistencia. Esto independientemente de si llueve en 10 días o 2 años. Esas serían las características que, pues, se obtendrían, ¿no? Las nuevas plantas de maíz, arroz, trigo, etcétera, si se pudiera, si los estudios, la investigación prospera y se logra trasladar esas características propias de las plantas que resucitan, ¿verdad? Trasladar esas características de resistencia a la sequía a dichos cultivos que alimentan a la mayor parte del mundo. Bueno, se tendría una gran ventaja porque a pesar del cambio climático, a pesar de las fuertes sequías, las plantas podrían volver a reactivarse, ¿verdad? Y a producir a como diera lugar. ¿Sí? De ahí la importancia de este estudio, ¿verdad?, que realizan estos investigadores acerca de las plantas que resucitan. Existen ese tipo de plantas que resucitan, ¿verdad? El artículo fue escrito por Ernest Rayleigh, que es un científico. Ha escrito un libro que se llama Supernatural, Prospera en la vida en lugares imposibles, ¿verdad? Es Ernest Rayleigh quien nos informa de este tipo de estudios relacionados con las plantas llamadas, definidas o con el mote de zombies o plantas que resucitan, organismos vivos, vegetales que existen y que sorprenden por esa capacidad de resiliencia, de resistencia a las sequías profundas, ¿verdad?, y largas. Resisten largos periodos de sequía, se dice que hasta más de 9 meses pueden resistir y pueden tolerar un desecamiento de hasta el 95%, o sea, perder el 95% de agua de su masa, ¿verdad? Y aún así, cuando llega el tiempo propicio de alguna lluvia, se activan, se reactivan y vuelven a crecer como si nada hubiese ocurrido. Restauran sus funciones normales, dan fruto y se reproducen, ¿verdad? De tal manera que con esas características la planta no desaparece, la especie, ¿verdad? Porque la especie se conserva a pesar de todo. Sí, se protegería la conservación de especies también. ¿Sí? Pero como se dice, solo son 240 hasta ahorita de lo que se conoce. 240 especies con estas características, ¿verdad? El detalle es que prácticamente ninguna de esas especies corresponde
a las que el hombre utiliza normalmente para su alimentación, ¿verdad? Y es por eso que la investigación está proponiendo la manera de trasladar esos genes, ya sea vía ingeniería genética y producir transgénicos, ¿verdad? O mediante el mejoramiento de la técnica agrícola, mediante el cruzamiento, ¿verdad?, en el campo, mediante la hibridación o mediante la identificación de las bacterias y hongos que permiten que la raíz se mantenga de las plantas zombies, ¿verdad? Y inocular esos organismos a las plantas comestibles como maíz, trigo, sorgo, arroz, para provocarles, para darles esas herramientas que le permitan resistir sequías prolongadas y de esa manera garantizar que en cuanto llegan las lluvias, después de una sequía, el agricultor pueda tener cosecha, aunque sea una cosecha muy limitada, una cosecha con bajo rendimiento, pero que le puede servir para alimentarse, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que ayudarían a conservar la agricultura de subsistencia, que la agricultura de subsistencia es eso, ¿no? Se cultiva para comer lo que se produce, no para el mercado. Entonces, con lo poco que tenga, me lo voy a comer y me alcanza para cierto tiempo. El detalle no es perder la variedad, ¿verdad? No es perder la semilla de lo que me alimenta, ¿verdad? Bueno, gracias.